Bueno, vamos a dar inicio con este video, el cual se realiza como trabajo en la asignatura Observación y Práctica Docente 4, cuyo maestro es el docente Odilon Moreno Rangel. Somos del sexto semestre de la modalidad escolarizada y nuestro trabajo se denomina Video de la propuesta didáctica del cuaderno para un aprendizaje esperado complejo. El equipo está integrado por Gibran Martínez Soria, Jazmín Montserrat Ramírez García y Lidia López Bonilla. Cuando pensamos en la realización de un cuaderno, generalmente lo vemos como un elemento implícito en el aula, exigido por el docente, para que se concentren los trabajos a realizar en todo el ciclo escolar. Jamás se parte del posicionamiento del alumno como eje rector de su aprendizaje. Por esta razón, considerando que el alumno es la persona que debe encontrarse mayormente implicada y motivada en su proceso de aprendizaje, proponemos que desde la elección del tipo del cuaderno, de la cuadrícula, líneas o bien hojas que deberán contener, del color, del diseño y más aún de tener la certeza de que el alumno lo considera algo propio. Por ello, es importante que el alumno lo crea algo personal, algo con un valor determinado, que sin duda puede traer mejores resultados en su uso en el aula. Por lo cual, una vez establecida la forma predilecta del alumno, el docente puede implicarse en aspectos más finos, pero determinantes en su proceso de apropiación del conocimiento. En el caso concreto idealizado por este equipo, se parte de un aprendizaje esperado complejo, que incluye 3 asignaturas, como lo son lengua materna, matemáticas y formación cívica y ética, mismas que han de trabajarse en un cuaderno denominado Para conocer más, evitando de esta manera generar un conflicto respecto del cuaderno en el que se desarrollarán todas estas actividades. En este mismo orden de ideas, es necesario que el alumno ya en su cuaderno responda a la interrogante ¿qué es conocer más? Pero no con palabras, sino partiendo de la importancia de este cuaderno para hacer más. Por ello, es por medio de un dibujo que se permitirá a los alumnos desarrollar su imaginación, así como apropiación de un cuaderno, creando imágenes significativas enlazadas a contenidos específicos. Como es bien sabido, será necesario establecer aspectos metodológicos que den un orden y coherencia al uso del cuaderno en clase. Por ello, creemos de suma importancia incluir una presentación para que los alumnos señalen el uso, la función, los materiales que ellos consideran necesarios para hacer mayormente destacables sus productos, sus ideas para el trabajo en el cuaderno y la manera en que se usará el mismo. Todo ello considerado de vital importancia para un mejor control de su cuaderno y sobre todo una implicación total en sus actividades. También es trascendente que el alumno tenga claros sus objetivos, tanto generales como específicos, motivando al alumno con frases que deberán considerar en el mismo, adicionando elementos de tendencia y de sus actividades cotidianas en el uso del cuaderno. En este caso podemos observar que incluimos una frase que dice, recuerda, los límites los pones tú, y un emoji del día que nos permitirá conocer el estado de ánimo, por lo menos en este día. Además, es importante que nosotros como docentes conozcamos qué esperan los alumnos, qué objetivos se han fijado y por qué. Continuando con las ideas que tenemos para este proyecto, manejamos un esquema de contenidos en el cual el alumno, con apoyo del docente, deberá desglosar claramente cada uno de los rubros, como son las asignaturas que se trabajarán de manera transversal, los temas y subtemas, los recursos literarios, audiovisuales y los recursos que en la web podrá considerar ante dudas en el tema, ya que es relevante que los alumnos puedan apoyarse en diversos medios, validados previamente por el docente. Adicionalmente, en este rubro es importante considerar al alumno
respecto del trabajo colaborativo, para saber si le gusta o no, además de conocer quiénes son sus pares, quiénes son aquellos con quien gusta más de trabajar, para posteriormente, primero, lograr que todos los alumnos se incluyan en el trabajo colaborativo y después enseñarlos a diversificar respecto de la elección de sus pares o de sus equipos, pero siempre partiendo de su interés, tal y como puede verse en este espacio del cuaderno. Es necesario que el alumno cuente con cada uno de los elementos bases para hacer de su conocimiento algo relevante, significativo y sobre todo práctico en la vida real. Por ello es necesario incluir el campo de estudio, que en este caso es lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. El enfoque de los aprendizajes esperados también es muy relevante, así como el objeto de conocimiento y del aprendizaje esperado complejo que generan la transversalidad en las asignaturas. Aunado a estos tres aspectos, se debe conocer las dificultades y fortalezas de los alumnos. Por ello es tan importante conocer todos los aspectos antes mencionados, ya que si no conocemos estos tres, pues no podemos identificar las dificultades o más bien a lo que se va a enfrentar nuestro alumno, de lo que va a carecer, en donde podamos como apoyarlo a mejorar. Ahora bien, centrándonos en el aprendizaje esperado, complejo, se planearon de distintas actividades en las cuales se incluyó el cuaderno para su utilización. Desde un enfoque distinto, uno que sirva para identificar al docente creativo, que permita a los alumnos expresarse desarrollando su esencia, su estilo único y personal, dejando de lado lo tradicional, como este cuaderno que te dicen, dejas del primer cuadrito y abajo empiezas a escribir y todas las letras empiezan con mayúscula y es rojo y no lleva esto y la portada es así y tu fecha la tienes que poner así, dejando como súper de lado el punto de que el cuaderno es personal y que tú tienes que entender tus notas y que tú puedes desarrollarte y hacer notas y escribir lo que tú quieras porque es parte de tu personalidad y de cómo aprendes, de eso como que te define. Bueno, por ello las actividades comienzan con el desarrollo de un acróstico musical. Para esto se debe describir la música que el alumno escucha. Después se va a poner un emoji donde represente la importancia que tienen las letras de sus canciones favoritas. Con esto resulta evidente la presentación de música utilizando una palabra con mayor significado, además de una imagen que nos permita saber si el alumno comienza a comprender la importancia de la música en su personalidad. Es decir, aquí con esta actividad podemos saber si el alumno ya está comprendiendo o todavía no. Sirve como un parámetro para medirlo nosotros. Después, por medio de hojas de colores, como son estas, van a determinar el color que relacionan con el grado de impacto de las tareas, de las letras de las canciones, con la difusión de los medios de comunicación, de todo este proceso que ellos brindan y de qué alcance tienen, o sea, hasta qué punto de nuestra vida nos manipulan estos medios de comunicación. La conducta promovida y su identidad, lo que está generando las letras de estas canciones, para establecer un análisis argumentado porque un color representa tal o cual cosa o acción. Ellos tienen que hacer como esa sinergia, esa simbiosis entre los colores y el significado que les van a otorgar. Finalmente, aquí está. Lo que buscamos es lograr que el alumno lea, comprenda y analice, sobre todo, la información para poder dar un punto de vista objetivo e informado, mediante un argumento válido y sobre todo bien informado. En otra actividad decidimos solicitar a los alumnos un caligrama del cuestionario en el que por medio de una representación escrita plasmen sus conocimientos previos y puedan relacionarlo con sus ideas personales que han adquirido a través de su contexto y todo esto que ya hemos estado viendo en el cuaderno y en las clases sobre todo. Después se estableció repartir una lámina con una información relevante que ellos deberían pegar en este espacio de aquí.
realizando el análisis en colegiada. Para ello van a elaborar el primer borrador del cuestionario. Los alumnos van a iniciar la agrupación de información y para ello el docente debe entregar calcomanías o pegatinas, recortes pequeños, imágenes que puedan presentar los números totales de la información. Primero, para motivarlos en la presentación del trabajo, que se vea más dinámico, que sea más creativo, y después para valorar la forma en que procedieron a presentar sus cantidades. Posteriormente, los alumnos van a elaborar una gráfica, en donde van a mostrar los resultados obtenidos. Aquí se puede notar. Posteriormente de la gráfica, pues la gráfica principalmente les va a dar la opción de ver de una manera sistemática y que les apoye más a sintetizar esa información que pudieron obtener. Posteriormente, para un análisis crítico, aquí, la letra de las canciones y sobre todo también de los videos, van a realizar esta tabla, misma que diseñarán en su libreta libremente, en la que como regla única solo deberán considerar el título, el análisis del video, el análisis de la letra y las conductas que ellos consideran que estas canciones, las letras y el video promueven. La actividad se va a ejecutar en plenaria para que los alumnos puedan escuchar las diversas opiniones de sus compañeros y finalmente puedan definir como su análisis crítico. Ya para finalizar, los alumnos deberán contestar por escrito cómo los hacen sentir estas canciones, porque es muy importante saber qué sentimientos a ellos les generan, saberlo. Y sobre todo para reflexionar sobre el impacto que esta información les está otorgando a ellos. Ahora, una forma de representar esta información es que el docente reparta imágenes a todos sus alumnos. Estas imágenes están relacionadas con el aprendizaje esperado complejo. Estas serán colocadas a lo largo de estas dos columnas previamente dibujadas en el cuaderno de los estudiantes, donde ellos deben relacionar las imágenes con la actitud o conducta promovida en las canciones, para finalmente escribir con un color representativo la actitud o conducta identificada previamente. Esto permite a los alumnos observar la influencia de los medios, de las personas, ya sea de su familia, de sus amigos, y de la música en nuestras decisiones personales, pero también en las acciones que surgen actualmente en el país. Aquí hemos puesto como ejemplo el sexismo, violencia de género. Finalmente, consideramos que es importante dotar al alumno de un espacio ameno para expresar sus conclusiones. Por ello, se pedirá una conclusión por escrito y una representativa, sin delimitar la manera en que pueda hacerlo en su cuaderno, además de considerar sus emociones, las cuales podrá escribir o simplemente dibujar, dando un espacio importante a las sugerencias respecto de la metodología propuesta por el docente en este aprendizaje complejo. Pues consideramos que los estudiantes, aún de secundaria, les cuesta mucho escribir. Entonces, no queremos limitar esta manera de expresarse, lo dejamos abierto para que sea él el que concluya de la mejor manera posible. ¿Ok? ¿Por qué hacemos mucho énfasis en la gestión de emociones? Lo hacemos porque consideramos que es algo muy conveniente para el proceso de aprendizaje. No nos podemos olvidar de este rubro. Consideramos que regulando de esta manera, primero nuestro ambiente de aprendizaje, facilitaremos una mejor disposición en cada uno de nuestros estudiantes por el querer aprender. De poco nos va a servir diseñar una propuesta innovadora si no nos centramos primero en los estudiantes, qué es lo que piensan, cómo se sienten. Sabemos que los resultados no se vislumbrarán pronto, pero durante el proceso, la mejora continua, podemos ir puliendo cada detalle.
Finalmente, tenemos el último de los apartados, donde se le pide a los alumnos que integren un glosario por tema, una propuesta para sugerir actividades. En esta es desde lecturas, la manera de evaluar, otros recursos que consideren importantes, sugerencias al docente en su manera de enseñar, de conducir la clase. Vaya, es libre. También en la manera en que les gustaría presentar sus trabajos. Todo lo anterior con la notable intención de que el alumno note su relevancia y participación en la construcción del conocimiento. El proceso no tiene que ser vertical ascendente. Se tiene que considerar al estudiante para que él mismo se apropie y le dé la relevancia que tiene ir al salón de clases y que asuma su implicación dentro del salón. Consideramos también importante lo que es la autoevaluación, donde entre otros aspectos el alumno reconozca su trabajo colaborativamente, si se esforzó, si expresó dudas, si realizó aportaciones y ayudó a otros, dando cuenta de sus procesos, mismos que le permitirán otorgarse una calificación, apoyado en las consideraciones pertinentes. Además, para demostrar que el trabajo colaborativo tiene una consecuencia. Aquí se permitirá que su equipo dé una valoración al desempeño individual de cada integrante del equipo, bajo los mismos parámetros señalados. Entonces estaremos trabajando lo que es la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Sabemos que es complicado implementar nuevos cambios, pues siempre existe una resistencia, ya sea por parte de los mismos estudiantes o incluso de nosotros. Sin embargo, aunque pudiese sonar o ser complicado en un inicio trabajar con planeaciones complejas, los resultados son evidentes. Tal vez estos no lleguen con la prontitud deseada, pero cuando lo hagan, habrán optimizado nuestro trabajo docente, haciéndolo más funcional. Y sobre todo, bueno, lo que perseguimos muchos es un trabajo de calidad. Habremos logrado un cambio muy importante en nuestros estudiantes. Los habremos hecho independientes, sin tenerle miedo a lo complejo. El diseño de un cuaderno debe ser funcional, pero trascendente, siempre y por siempre para el alumno, dotando de ese toque de personal que cada uno tiene, sobre todo para lograr que los alumnos consideren a su cuaderno un reflejo de ellos mismos, un reflejo de sus emociones y el resultado de sus avances en cada una de las asignaturas, lo que sin duda alguna ayudará a evitar extravíos, olvidos en casa, daños y muchas otras cuestiones. Porque no es lo mismo cuidar porque debo hacerlo a cuidar porque quiero hacerlo. Lo cuido porque tiene un significante relevante en mi vida. Cuido mi cuaderno porque me puede sacar de un apuro en cualquier momento, porque lo puedo consultar cuando así lo necesite. Cambiemos esta visión que se tiene de los cuadernos. No solo es tomar apuntes, es darles un valor a estas notas. Y en la visión romántica, que los estudiantes se enamoren de sus cuadernos, que se enamoren de sus producciones. Y es así como terminamos de presentar nuestra propuesta para el diseño de cuadernos. Muchas gracias.